Bien, ahora sí, entonces, bienvenidos, bienvenidas todas a esta nueva reunión de estudio bíblico. Vamos leyendo el Evangelio de Juan, precisamente terminando ya el capítulo 8. Así que pidamos la inspiración y la bendición de Dios para esta reunión, ¿sí? Oremos. Amado Dios, te pedimos que estés presente en esta tarde y que seas tú quien nos ayude a comprender tu palabra, de modo que podamos recibir a Cristo vivo en ella y así conformar nuestras vidas a la suya. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Habíamos visto desde la última reunión cómo Jesús comenzaba a hablar de sí mismo y también de su Padre, cómo iba introduciendo ya algo que va a desarrollar posteriormente también en el Evangelio de Juan, esta idea de el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? De el Dios Trino. Juan habla y se refiere bastante más que los otros evangelios a la Trinidad de Dios. Y Jesús lo va explicando, poniendo en práctica de manera magistral en este Evangelio de Juan, porque lo hace desde su propia experiencia. Él se coloca en función de hijo y de su rol como aquel que ejecuta la voluntad del Padre y que son uno. Y luego vamos a ver más adelante cómo el Espíritu, el Paráclito, el Consolador, el Espíritu Santo de Dios viene a hacer aquello que fortalece a toda la humanidad que cree en Él desde que Jesús ya no está. ¿No? No significa que el Espíritu va a aparecer solamente en ese momento, sino que se revela y se da a conocer a nosotros desde ese momento. De ahí celebramos Pentecostés, etc. Es muy hermoso ver cómo la experiencia de Dios se va reflejando desde la experiencia religiosa de los discípulos de Jesús. Y así ellos reconocen a Cristo como el Hijo de Dios y Salvador, a Dios Padre como el Creador y Hacedor de su voluntad hacia el amor, y al Espíritu, que es quien sostiene nuestra vida y quien nos guía precisamente al encuentro de Cristo hacia la vida eterna. Así quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 8. En el capítulo 8 de Juan, versículo 31. Juan 8, versículo 31. Pues bien, entonces tenemos que dice así. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces ustedes serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes
serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto a mi padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le replicaron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él, pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad, que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución, tenemos un solo padre que es Dios. Jesús prosiguió, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían porque yo he salido de Dios y vengo de él. No he venido por mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué ustedes no comprenden mi lenguaje? ¿Es porque no pueden escuchar mi palabra? Ustedes tienen por padre al demonio y quieren cumplir los deseos de su padre. Desde el comienzo él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla conforme a lo que es, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí no me creen porque les digo la verdad. ¿Quién de ustedes probará que tengo pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Si ustedes no las escuchan, es porque no son de Dios. Los judíos le replicaron, no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado. Jesús respondió, yo no estoy endemoniado, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi gloria, hay alguien que la busca y es Él el que juzga. Les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. Ya se pone arduo el diálogo entre Jesús y los judíos, ¿no? Y en este caso se da un ejemplo muy particular con respecto a la defensa de los judíos, especialmente desde el inicio, ¿no? Dice que Jesús, ¿no? Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿no? Acá empezamos a trabajar uno de los temas más importantes de nuestra fe cristiana, que es precisamente nuestro concepto de libertad, que se asocia automáticamente al concepto de la verdad, porque es la verdad lo que te hace realmente libre y no solamente el libertinaje, es el hecho de saber y creer y cómo tú vives en Dios, aquello que realmente te hace libre. ¿Por qué? Porque no te hace ser esclavo de las personas, esclavo de los gobiernos o esclavo de ti mismo y de tus propios errores y pecados o incluso, como dice el dicho, esclavo de tus mentiras, que tenemos que ir tapando la mentira con otra mentira y a la larga nos hacemos esclavos de esas mentiras. ¿A quién no le ha pasado, no? Que tiene que empezar a inventar, inventar, inventar porque ya no sabe qué hacer. Y al final terminamos siendo esclavos. Perdemos la esencia de nuestra vida, que es precisamente el ser libres, que muchos lo entienden como una especie de ganancia o regalo, pero no, la libertad es la esencia de nuestras vidas. Dios nos crea libres y en esa libertad aprendemos a vivir y a ver, decidir si queremos
o no queremos ser esclavos de alguien. Ahora, la respuesta más extraña de parte de los judíos es precisamente que ellos dicen, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, ustedes serán libres? Le dicen los judíos a Jesús. ¿No les dice algo esta frase extraño, como que hay algo que nos cierra dentro de la historia que conocemos? ¿Nadie se da cuenta? Ellos eran libres. No eran Había un, libres, eran de había, los romanos. había un imperio sobre ellos, claro. Claro, en el presente había un imperio sobre ellos y hubo muchos otros antes, ¿no? Llevan siendo esclavos muchos años. Hacia atrás, desde Roma, griegos, babilonios, persas, asirios, y la esclavitud más importante, ¿cuál es? Para los judíos. Ay, no sé. No sé. ¿Cuál es la esclavitud más importante, la que recuerdan en todas sus fiestas? Fiesta que acabamos de celebrar hace unos meses atrás. Egipto. Egipto, muy bien, la esclavitud en Egipto, celebramos la Pascua, ¿no? Lo más traumático para el pueblo de Israel es precisamente la esclavitud en Egipto. Una esclavitud realmente de esclavos, ¿no? Porque una cosa es estar bajo un imperio y que haya esclavos, y la otra es que todo tu pueblo sea esclavo de un faraón, de un imperio, literalmente esclavos, puestos a trabajar bajo fuerza. Todos. La esclavitud en Egipto forja la religiosidad de Israel, porque desde la mano de Moisés ellos viven la Pascua, el Éxodo, y desde ahí se forman como pueblo religioso. Si bien creían en Dios, desde ahí vienen los rituales, desde ahí viene la concepción de este Dios litúrgico, del templo, de los sacerdotes, todo este orden hebreo judío que había desde lo religioso viene precisamente de esos 40 años en el desierto, en la esclavitud en Egipto. Entonces, no cierra mucho que digan que son descendientes de Abraham y jamás han sido esclavos de nadie, porque si es que hay un pueblo que ha sido esclavo, es precisamente el pueblo de Israel. Quizás no es casual que Jesús les ofrezca libertad. Quizás no han dejado de ser esclavos. Jesús desarrolla esta idea, salirse un poco de esta esclavitud, que no se trata solo de seres humanos que esclavizamos a otros, sino dice que les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, en el capítulo 8, versículo 34. Todo el que peca es esclavo del pecado. Es como si nuestro propio pecado nos obliga a seguir pecando o a responder a esa tentación del pecado que luego lo van a llamar demonio, ¿no? Eh, como aquello a que nosotros respondemos como seres humanos, como aquello a lo cual somos esclavos. Incluso dice que el esclavo no permanece para siempre en la casa, pero
El Hijo sí. Por eso el Hijo los libera, porque esta casa quiere señalar, esta casa, este templo del Espíritu Santo que somos nosotros, y que Jesús permanece en nosotros para siempre. Y viene a liberarnos desde adentro hacia afuera, y no desde afuera hacia adentro, como se libera a un esclavo en sociedad, a un esclavo imperial, ¿no? De un imperio. Jesús está en nuestra casa, en nuestra habitación, en nuestro hogar, que es nuestro cuerpo, donde permanece para siempre, y desde adentro nos libera para ser realmente libres, lo cual es tan importante porque nuestra libertad como seres humanos, cristianos, creyentes de Dios, no implica que tengamos que estar en una isla frente al mar y gozar del aire libre y de las no ataduras de la vida para ser libres, sino que el cristiano es libre en su ser. Aunque el exterior sea esclavo, el cristiano sigue siendo libre, porque su libertad viene de Cristo, no de su capacidad de hacer o dejar de hacer. Porque Jesús permanece siempre con nosotros. Esta concepción de la vida y de la libertad es central para nuestra forma de entender el mundo y de vivir en un mundo de fragilidades. Porque constantemente sufrimos por esas fragilidades. Y sufrimos bastante. Sufrimos los dolores, sufrimos las pérdidas, sufrimos la impotencia de no poder hacer cosas que queremos o de perder las que queríamos. Sufrimos de miedo, miedo a perder lo que somos, lo que tenemos. Y también sufrimos de ser esclavos, a veces literalmente, otras veces con esclavitudes autoimpuestas. En Cristo somos realmente libres sin importar la esclavitud en la cual estemos. Y eso debemos entenderlo de una vez. Porque de otra forma, siempre elegiremos un camino de esclavitud, ya sea externa o interna, que nos va a engañar y que nos va a hacer creer que no podemos ser libres. Porque siempre hay algo para hacer. Siempre tenemos alguna responsabilidad, siempre tenemos algún trabajo, ya sea obligado o no. Y la gran pregunta es cómo lo hacemos como cristianos, ¿no? Tenemos que cuidar a alguien, por ejemplo. Tenemos que levantarnos todos los días a trabajar. Tenemos que cumplir y pagar cuentas. ¿Lo hacemos como esclavos o como personas libres? Entonces yo cuido a mi abuelita porque estoy obligado a hacerlo o porque quiero. Trabajo y me agoto, me afano en el trabajo porque quiero o porque estoy obligado. Depende. Actitud. Ambas. No sé, dime, a ver, ¿cuál es tu ejemplo? Que a veces uno hace cosas obligados.
Por ejemplo, a veces el trabajo no es agradable, ¿sí? Y uno lo tiene que hacer por dinero, por obligación, por responsabilidad. Muchas veces uno lo hace porque quiere, pero a veces hay situaciones en que uno lo tiene que hacer por obligación. Algún trámite, porque a veces uno tiene que hacerlo por obligación, un trámite burocrático que es una lata, pero hay que hacerlo porque el gobierno te lo exige. Por ejemplo, sacar un papel de antecedente o un RUT, que hay que estar en una fila, no es, hay que hacerlo por obligación. Claro, hay responsabilidades con las cuales tenemos que cumplir, pero precisamente el desafío es cómo lo hacemos, con qué actitud. ¿Lo hacemos con una actitud de esclavos o lo hacemos con una actitud de personas libres? Porque esto no se trata de definir nuestra vida en obligaciones o libertades, y todo lo que es obligación es un castigo, ¿no? Y lo que es libertad, en donde yo hago lo que quiero, es lo bueno. Es que no Porque me no, refiero a no es la eso. forma. ¿Mm? ¿A qué te refieres? Yo me refiero más bien que hay situaciones en que uno está obligado a hacer algo, aunque no te guste, aunque no Ujú. tengas deseos de hacerlo, pero uno, son responsabilidades. Claro. Y a la larga uno es, en cierto modo, esclavo de algunas situaciones. Pero lo hacemos como personas libres, no Yo, como que, yo creo que que también no lo tiene que hacemos. ver con la capacidad de que uno es el que elige. No hay o sea, claro que en este proceso de convivencia, de sociedad, uno siente, como dice Gisela, que hay como una obligación, pero la idea sería más bien es que es por elección, porque si yo me siento obligada, yo puedo elegir salirme de ese trabajo porque no me gusta, irme a otro que me sienta yo que soy completamente, eh, que me agrada, pero algunas veces nos quedamos en eso y no somos felices. Entonces, la capacidad de elección desde el punto de vista de mío hacia afuera, pero entiendo y me gustó mucho que es, Cristo viene a liberarnos desde adentro, o sea, en nuestra esencia como espíritu, que se contrapone con lo que es la parte humana per se, que es donde sentimos, donde experimentamos todo lo otro. O sea, es así como, no sé, me parece sumamente importante este tema de la libertad, Ujú. por, Claro. porque libertad es de aquí para afuera, pero también de aquí para adentro. O sea, soy un ser en donde habita mi creador, donde está Dios, donde Cristo trabaja. Pero como somos carne, o sea, algunas veces esa libertad no la ejercemos por voluntad, sino por acondicionamiento. O sea, no sé. Es como, hay que trabajar ese punto, creo que es Claro. muy, muy importante. El tema es que hay libertades que no podemos controlar. Ya, si es que mañana viene un imperio, ¿no? Y los rusos nos atacan a todos y empiezan a tenernos de esclavos. Eh, la gran pregunta es, ¿no? ¿Esa esclavitud te va a definir como ser humano
como creyente en Dios, o solo va a definir tu capacidad de movimiento en el mundo. Exacto. Entonces, tenemos que tener mucho ojo con la forma en cómo vamos identificando nuestras libertades y esclavitudes en nuestras experiencias de vida, de modo que no entreguemos nuestro ser a las esclavitudes del mundo, sino que hagamos aquello que nosotros queremos hacer y nos comprometemos a hacer. Es como un matrimonio. Uno decide ser esclavo de un matrimonio, ¿no es cierto? Estoy unido a mi pareja y uno lo decide por voluntad propia, pero en el momento en que ese matrimonio se transforma en una esclavitud que es nefasta, ¿no? Que te hace daño, deja de ser ya una elección de Dios, porque no es buena, sino que debe cambiarse. No significa que haya que echar al marido al tiro, sino que tenemos que buscar un proceso en donde la esclavitud elegida, en el buen sentido del término, no nos dañe, porque hay esclavitudes que no podemos elegir, como tener que ir a buscar un papel al banco, ¿no? Esos castigos divinos que Dios nos da, o tener que hablar con un abogado y cosas así. Claro, esas cosas hay que hacerlas y es parte de vivir en sociedad. Pero eso no nos hace esclavos. ¿Por qué? Porque tú lo puedes hacer. Y si quieres no lo haces, vas a tener consecuencias y todo, pero vas a seguir viviendo. El tema es con qué actitud yo voy al banco y lo hago. Si lo hago como una persona libre o solo lo hago como un esclavo del sistema. Jani, ¿ibas a decir algo? Sí, yo quería agregar que la verdad es que todo es una actitud mental, porque, bueno, yo he leído tantas cosas de gente que ha estado encarcelada. Estuvimos viendo a Pablo también. Pablo estuvo encarcelado, pero él era libre, su mente era libre. Él pudo escribir y nos dejó lecciones maravillosas porque él era libre en realidad. Y yo creo que la vida también hay que tomarla así. Tenemos obligaciones o no podemos pasar por la vida, digamos, sin hacer nada, obviamente. Pero depende toda la actitud de nuestro estado mental. Porque si yo me quiero atormentar todo por cada cosa que tengo que hacer y sentirme esclavo, entonces voy a sufrir mucho. Si tengo una actitud libre, digamos, de buscar siempre mentalmente la parte más agradable, digamos, por supuesto que lo voy a pasar mejor. Todo depende de uno. Claro, ahí diste un muy buen ejemplo, ¿no? ¿Qué mejor ejemplo que la cárcel como aquello que nos quita libertad, pero que de alguna forma u otra nosotros como cristianos podemos transformar? Uno de los grandes ejemplos que tenemos, aparte del apóstol Pablo, es el mismo Dietrich Bonhoeffer, quien, asesinado por el Tercer Reich en Alemania, en su lucha contra Hitler, él desde la cárcel escribe también cartas maravillosas y hasta se dedica a evangelizar a los gendarmes y a los compañeros de celda y hablar de Dios. Incluso hay un relato de uno de los gendarmes después que siempre, él después relata, ¿no? que le causaba mucha impresión cómo este hombre que lo trataban mal y que sufría y que estaba encarcelado, siempre sonreía. Y que siempre estaba deseando bien, más que deseando venganza, que estaría en su derecho, ¿no? Por el sufrimiento que estaba pasando. El mismo ejemplo sucede, por ejemplo, con las personas que sufren en hospitales, largas enfermedades, que ciertamente uno puede y tiene todo el derecho a sentir lástima de uno mismo y todo eso, pero algunos deciden que no, que también sonríen, que no significa de estar diciendo estoy súper bien cuando no lo estoy. No, puedo decir estoy mal, estoy triste, siento dolor, y está bien decirlo, pero ¿qué es lo que sale de ti?
¿Sale bendición o sale maldición cuando estás bajo presión, cuando estás en el dolor, cuando estás siendo esclavo, ya sea de un régimen, de una cárcel o de tus decisiones o del gobierno de turno? ¿Qué es lo que sale de ti? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos siempre, porque en nuestra forma de ser libres como cristianos, no se mide desde nuestra capacidad solo de movimiento, sino desde nuestra capacidad de entregar amor, de seguir siendo cristianos desde cualquier tipo de esclavitud. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad con nosotros, porque tenemos a Dios. Y si me meten esclavo, ya sea por verdad o por mentira, si sufro una enfermedad justa o injusta, debo encontrar a Cristo dentro de mí para no ser esclavo de ello. No puedo ser esclavo de mi enfermedad ni de mi libertad. No puedo ser esclavo de mis penurias ni de mis pérdidas. No puedo ser esclavo porque eso significa que el Creador me hizo mal y que estoy perdiendo mi verdadera libertad para servir a Dios por las esclavitudes del mundo. Claro, siempre tenemos en un oído, escuchamos al mundo que nos dice que para ser libre tienes que estar en una isla sobre un yate, ¿no? Pero en realidad la libertad que Dios nos da es esa libertad de sentirte y ser realmente libre desde el espíritu, desde ti mismo, desde todo tu ser, desde tu ser integral, desde todo lo que eres tú. Y no solamente desde lo que viene de afuera. Por eso los cristianos podemos vivir sin miedo, o al menos con menos miedo que los demás, porque no somos esclavos de muchos miedos que la gente tiene. Porque la palabra de Dios sí penetra en nosotros y nos dice que Cristo está siempre con nosotros. Y está siempre en el pecado, está siempre en la voluntad, está siempre en la casa, en la cárcel, en el trabajo, en el hospital, está siempre. Y por eso yo puedo ser siempre libre. Y ojo, esto no tiene que ver con las acciones, tal como decía la Hani, tiene que ver con actitud de vida como cristianos y cristianas. Hay cosas que tengo que hacer igual, como lavar los platos, que para mí son una esclavitud. Pero la voy a hacer refunfuñando toda la vida y dando pena porque la vida es tan injusta, porque nadie me lava los platos. ¿O voy a encontrarle la vuelta como cristiano y tomármelo en serio y dejar de llorar de una vez y madurar y decir, bueno, todos tenemos que lavar platos, los lavo y lo canto mientras tanto y bailo? Es cómo vivimos. Y bueno, tengo que ir al banco, sí, tengo que ir al banco, es una lástima, pero bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer chuteando tachos de basura o lo voy a hacer de buena voluntad? ¿Me voy a subir a la micro, saludar al micrero? ¿Voy a ser simpático con el guardia del banco o voy a entrar enojado porque ya sé que va a salir todo mal? Y sí, puede que salga todo mal. Eso me define, esa es la gran pregunta. ¿Me define eso? Obvio que da rabia, si eso no se trata de que uno viva siempre contento y que las cosas no le molesten. No, si las cosas pueden molestar. El tema es si eso define tu carácter, define tu personalidad, define tu fe, define lo que eres y lo que quieres ser. En pocas palabras, ¿vas a ser un amargado por aquello que te rodea, por tu dolor, por tus pérdidas, por tus frustraciones? ¿O vas a ser un cristiano, una cristiana, que busca, que quiere ser bendición para este mundo, que le importa y que no quiere dejarse caer al sinsentido
o a las esclavitudes de nuestra forma de vivir. Esto no se trata de una anarquía, se trata de aprender a vivir con lo que hay. Ese es en gran medida el mensaje de Cristo en el Apocalipsis. Este último libro de la Biblia como libro de resistencia ante la persecución a los cristianos por parte de los romanos. Es precisamente un libro de resistencia que le dice a los cristianos del siglo I, chicos, resistan, resistan porque Dios está con ustedes y aunque el imperio romano los esté persiguiendo, matando, tirando a los leones, quemando vivos, matando familias enteras, niños, mujeres, hombres, ancianos, Dios está con ustedes y tienen que soportar. Y si este mundo no les basta, entonces piensen en el cielo. Pero Dios está con ustedes, toca su trompeta desde el cielo y su justicia se imparte desde el cielo, aunque acá solo se vea dolor e injusticia. Y es para todas las iglesias, para todos los creyentes, porque tienen que ser libres en la persecución, en la esclavitud, libres en el dolor, en la injusticia, porque nadie les puede quitar a Cristo. Y mientras Cristo esté contigo, tú nunca vas a dejar de ser libre, porque no existe quien pueda hacerte esclavo. Podrán esclavizar tu cuerpo, podrán maltratar tu cuerpo, podrán quitarte cosas, podrán quitarte incluso la vida, pero tanto en la vida como en la muerte somos de Dios. Y esa es nuestra libertad. Eso es lo que nos define realmente. No solo si nos toca vivir o morir, no solo si estamos sanos o enfermos, no solo si tenemos dinero o somos pobres, sino que el hecho de ser de Dios. Por eso esta discusión de Jesús con los judíos, en donde aparece que somos hijos de Abraham, no, pues no somos hijos de Abraham. Claro, Abraham es el padre de la fe, pero nosotros somos hijos de Dios. Después ellos corrigen, ¿no? Tenemos un solo padre que es Dios, pero en realidad para ellos el padre es Abraham, porque siempre están cerca de la ley, de aquello que ellos pueden como manejar un poco mejor. ¿Mm? Y así Jesús después en el versículo 42 les dice, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. Si ustedes realmente son de Dios, entonces podrían entender, podrían escuchar, podrían ver, podrían darse cuenta de que son esclavos de Abraham. Y no es su padre. Se dan cuenta, son esclavos de Moisés. Moisés ya no es el padre de la fe, es quien los esclaviza por medio de la fe, porque ustedes han elegido ese camino. Y la culpa no la tiene ni Abraham ni Moisés, sino que ellos han transformado la fe en una esclavitud. Incluso quieren matar por esa fe. Miren qué potente es eso, ¿no? Ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Matar a alguien en nombre de Dios. ¿Cuántas veces se ha hecho eso a lo largo de los siglos? Y es lo más anti-Dios que puede existir. Y así todo lo hacemos. Así todo lo hacemos. Es increíble eso. Y se sigue haciendo. ¿Cómo vamos a ser de Dios si es que no hacemos lo que Dios pide, lo básico que es bendecir la vida? Ahí no somos de Dios. Ahí no escuchamos la palabra.
Ahí somos esclavos. Ahí podríamos ser incluso esclavos de la palabra, ¿no? Si es que en esa palabra no está Cristo. Somos esclavos de Moisés, esclavos de Lutero, esclavos del pastor de turno, esclavos de quien sea, si no tenemos a Cristo. Y nosotros elegimos esas esclavitudes porque nos dan seguridad, porque nos dicen lo que hay que hacer. Sea bueno o malo, nos dan seguridad, nos dan un camino claro. Y Cristo no, pues Cristo nos habla en parábolas, Cristo quiere que pensemos, Cristo quiere que vayamos más allá, Cristo quiere que veamos su rostro en el que sufre, Cristo quiere que no juzguemos, Cristo no condena, pero todo el resto sí. ¿Qué es lo más fácil? Y seguir al resto, seguir a la mayoría, aunque no es lo que Cristo quiere. Por eso ahí aparece esta analogía con el demonio. Ustedes tienen por padre al demonio, dice en el 44, y quieren cumplir los deseos de su padre, de ese padre, ¿no? Al demonio. Y los demonios son reconocidos como estas voces que uno escucha, ¿no? Esto que te dice lo que tienes que hacer, así como los dibujos animados, ¿no? Que tenemos al diablito aquí diciéndote, pégale, 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 o algo así. Y el santito aquí de lado diciendo, no, no lo hagas, no lo hagas. En este caso, esta imagen de demonio que nos dice que es una voz del pecado, del egoísmo, de la injusticia, de la maldad, del homicidio, ¿no? Que me está diciendo, no, no, ¿para qué crees en Cristo si es mejor seguir a este otro? ¿Para qué vas a perdonar si te están haciendo el tonto? ¿Por qué vas a amar si te están engañando? ¿Por qué crees si en realidad no existe? Siempre esa nota de duda, ¿no? Que es lo cual se basa nuestra tentación. Y así el padre de la mentira, ¿no? Que es esta voz tentadora que escuchamos constantemente, nos aleja de Dios y sobre todo nos aleja de ser libres y nos vuelve a ser esclavos. En términos como concluyentes, vamos a decirlo así, dice, aquellos que conocerán la verdad serán libres. La verdad, ¿a qué se refiere? A todos esos puntos que tú estás diciendo allí, de que somos hijos de Dios, de todo eso a nivel interno. Primero, no hemos concluido, en términos así que no voy a hacer una conclusión. Pero, o sea, segundo, se refiere a la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Ok. Y que viene a darnos vida. Y que somos abundante eternos, en este mundo y la resurrección, claro. Ok. Claro. O sea, esa es la esencia, pienso yo. Claro. Independientemente de lo otro. Claro que sí. Okay. Por eso siempre decimos, bueno, todo conduce a Cristo. Y Cristo, como decíamos recién, desde adentro, ¿no? Este Cristo que penetra en nosotros y que nos da vida y que nos hace sentir vivos incluso en la muerte, que nos da libertad en la esclavitud, que nos da perdón en el odio, que nos da esperanza en la desolación. Esa es la verdad. Este Cristo que es el Hijo de Dios y que es Dios aquí en el mundo, que viene a mostrarnos precisamente el verdadero amor de Dios para que ninguno de nosotros dude de ese amor, de tal forma que cuando el mundo te muestre todo su odio, su rencor, su violencia, su muerte, tú estés tan atada
a Dios, tan aferrada al amor de Dios, que no seas esclava de ese dolor, ni de esa injusticia, ni de las condenas de este mundo. Y así tú podrás vivir en la verdad de Dios. Porque hay muchas mentiras. Ujú. Y la única verdad que libera y que da vida es Cristo. Por eso luego Jesús va a decir, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Si ustedes no las escuchan es porque no son de Dios. Listo, eso es concluyente, Karen. Mm, es simple, escucha la palabra de Dios, claro. Uno podrá decir, ya bueno, pero ¿qué palabra entonces de Dios? No, bueno, esta, en donde Dios nos da vida. No, no la palabra de la condena, que a tanto les gusta, la tanta condena y condena y condena, sino la palabra de vida, la palabra de vida en donde sabemos que Dios está con nosotros y esa palabra maravillosa en donde Dios te da la vida a pesar de la muerte que te rodea, en donde, como decíamos la semana anterior, en donde Jesús te dice, yo no te condeno a pesar de tu pecado, yo no te condeno porque no vine a condenarte. El mismo Evangelio de Juan en el capítulo 3, ¿no? Veíamos como decía que Jesús no vino a condenar el mundo, vino a que el mundo se salve por él. Y esa es la buena noticia, esa es la buena noticia. No el hecho que estemos condenando al resto por sus acciones como si nosotros fuéramos superiores. Claramente aquí ellos no les gusta y tratan a Jesús como endemoniado. Lo tratan como endemoniado, ¿por qué? Porque es una voz de disidencia, que es lo que se refiere el demonio. Esa voz de maldad, de tentación, etc. Eso que hace daño, que te lleva por el mal camino. Pero Jesús ahí lo deja muy claro, miren, yo no busco gloria, si yo no quiero que me hagan rey, ni tampoco quiero un trono, si acá esto es para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios solo se ve cuando nosotros servimos a Dios y no a nosotros mismos. Cuando vivimos de verdad y cuando no dejamos que la muerte nos venza, ni la nuestra ni la de nuestros seres queridos. Cuando vivimos hasta las últimas consecuencias porque vivimos en Dios. Y claro, sufrimos, pero sufrimos con Dios y con Dios en el corazón. Y de eso se trata. Veamos rápidamente la última parte de este capítulo 8, ¿sí? En el versículo 52 dice, los judíos le dijeron, ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Ves todo el mundo al revés. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Y Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios, y al que sin embargo no conocen. Yo lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham es el padre de ustedes. Se estremeció de gozo esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús respondió, les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy.
Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Hasta aquí la lectura es palabra de Dios. Ciertamente no entienden el lenguaje, no quieren escuchar, y qué es lo mejor que decirle que están endemoniados. Antes le decían que era Galileo, bueno, ahora endemoniado, ya suben el tono del ataque hacia Jesús. Primero que era chanta, que no valía nada, no, ahora ya es tremendamente malo, negativo, ya viene del mundo de los demonios, alguien que claramente va a llevar a la gente a la muerte. El problema es que vuelven a no entender porque automáticamente comparan a Jesús con Abraham, y qué poco sentido tiene eso, ¿no? ¿Por qué llegamos a esa comparación? Entonces tú eres mejor que Abraham, eres más poderoso que el profeta este, eres mejor que... Y no, no, porque Jesús es el Hijo de Dios, no es ni Abraham ni un profeta. Y luego repite nuevo esta de la gloria, ¿no es cierto? Si da lo mismo, si Abraham y los profetas murieron, nosotros también vamos a morir. Acá no se trata de quién es el más importante y quién es el primero, no, es quién sirve y quién está con Dios. Y por eso Jesús les dice esta frase complicada, ¿no? Que en el 56, ¿no? El padre de ustedes, Abraham, se estremeció de gozo esperando ver mi día, ¿no? El día de la llegada de Dios al mundo. Lo vio y se llenó de alegría, en el sentido de que Abraham creyó en Dios y se dejó llevar por esa fe, y que encuentra a Dios en esa fe. Y esa es su alegría, porque confía en Dios. Y ahí está la alegría y el ser de Abraham, porque no era esclavo, era libre para servir a Dios. No se trata de haber visto a Abraham y vivir 4000 años. Se trata de que Jesús sabe que Abraham tenía fe, que confiaba en Dios, que creía. Por eso acá el tema no es Abraham. No se trata de quién es Abraham, sino de quién es Cristo. Por eso dice este yo soy, ¿no? Que vamos a encontrar varios de estos yo soy en el Evangelio de Juan. Yo soy la luz, yo soy la puerta, soy el que soy, como decía el Éxodo. Estos yo soy en donde Jesús empieza a presentarse a sí mismo como precisamente debemos reconocerlo, como aquel que es. No el que quiere ser, el que pretende ser o el que parece ser, no, el que es. El Hijo de Dios que trae la salvación al mundo. Esto no trata de Abraham, no trata de Moisés, no trata del apóstol Pablo, no trata de Lutero, no, esto trata de Cristo. Y hacia allá tenemos que ir, no tenemos que idolatrar a ningún otro ser humano, por muy bueno que haya sido. Nosotros creemos en Cristo. Y ese Cristo es el único que nos da vida. Podrá haber gente muy buena y dignas de seguir, pero nosotros seguimos a Cristo. Porque es el único que da vida. Y que no viene a quitarla, viene a darla. Y viene a enseñarnos a vivir en libertad. Ahora Lutero va a desarrollar ampliamente este tema de la libertad. Y en resumidas cuentas, Lutero en su Libertad Cristiana va a decir: nosotros tenemos siempre la libre elección de hacer lo que queramos, ¿no? El gran tema es si tú eres libre para servir a Dios o libre para servirte a ti mismo. O sirves a Dios o sirves al mal, decía Lutero, pero siempre vas a servir a alguien. Y tu libertad es elegir a quién servir. Si eliges a Dios, servir a Dios o servir al demonio. Si eliges escuchar la voz de Dios o la voz del demonio.
si decides llenarte de amor o llenarte de ira, si decides vivir con esperanza y libertad o vivir obstinado y en esclavitud, si vas a vivir dando solo lástima o en realidad con alegría. Por eso la libertad es siempre una elección, tal como muy bien entendió Karen al principio, ¿no? Se trata de lo que hay dentro de ti, no de lo que hay afuera. Porque puede que tu cuerpo no te dé libertad. Puede que tu cuerpo esté enfermo. Puede que tu mente esté enferma. Puede que tu familia esté enferma, que tu trabajo esté enfermo, que tu gobierno sea una esclavitud. El tema es quién eres tú. Si eso te define como persona, como creyente, o solo define tu exterior. Si serás preso de tu enfermedad, si serás preso de tu gobierno, si serás preso de tu familia, o vas a ser libre para servir y hacerlo en amor. Con Dios en el corazón. Vivo para Dios con las esclavitudes. Vivo para Dios con las enfermedades y con los dolores. Vivos para Dios hasta la vida eterna. Eso, queridos míos, es estar en la verdad y ser libres. Pues espero que cada uno y cada una podamos elegir a este Dios que nos libera, que no permite que sigamos los caminos de esclavitud que el mundo nos da y que nos vaya mostrando los pasos de su verdad que nos conducen hacia el reconocimiento de Cristo como el Hijo de Dios y nuestro Salvador de esa esclavitud. Y así nos lleve de la mano a vivir de verdad en este mundo y que en el mismo Cristo nos lleve a la vida eterna. Que así sea. Amén. Muy bien, queridas, queridos. Muchas gracias. Como ven, este Evangelio de Juan nos presenta mucho más allá que estados de la vida de Jesús. Esto va directo a penetrar nuestro corazón y nuestra comprensión de lo que somos y de lo que tenemos en este mundo. Siempre en un vínculo constante y cercano a Dios. Así que vayamos agarrando ese vínculo y aferrándonos a esta seguridad de Dios, a esta vida, a esta buena noticia de Dios. Porque ahí es donde está la verdadera vida que Jesús nos viene a dar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Maravilloso, este tema es crucial. Hay que pensarlo mucho. Sí. Hasta que se nos grabe en el corazón y desde el corazón lo recordamos y lo traemos cada día a nuestra vida. Correcto. Oremos y pidamos a Dios que nos acompañe en esta búsqueda cotidiana, en esta lucha cotidiana que es aprender a elegir
aprender a ver los caminos de libertad. Oremos. Amado Dios, solo tú sabes cuánto nos cuesta encontrar estos caminos de libertad que tú dibujas con la vida y obra de tu Hijo. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a creer, ayúdanos a ser libres en tu verdad, para que no caigamos en los engaños y mentiras de este mundo, que no caigamos en los engaños y mentiras de nosotros mismos, sino que estemos siempre buscándote, grabado con fuego en nuestro corazón, para que así podamos entregarnos a ti y vivir de verdad, vivir en el dolor, vivir en la angustia, vivir en la esclavitud, vivir en la enfermedad, vivir en las obligaciones y responsabilidades cotidianas, vivir en nuestros errores y dolores, vivir porque estamos viviendo contigo y porque tú estás con nosotros, vivir porque no hay nada que nos pueda separar jamás de tu amor, que es en Cristo Jesús. Quédate con nosotros y muéstranos esa vida todos los días, para que ninguna esclavitud de este mundo nos aleje jamás de ti. Te lo pedimos, buen Dios, en nombre de quien nos hace libres, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, con aquella oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada una y cada uno de ustedes. Amén. Mil Muchas gracias. gracias. De nada, que tengan Ay, de verdad. una hermosa. Estuvo buenísimo. Muy bueno. A Vamos trabajar, a seguir trabajar. avanzando y grabarlo con fuerza en el corazón. ¿Mm? Sí. Sigan leyendo, repasen el Evangelio de Juan, vuelvan a comenzar, vean todo lo que pasó, porque es tan profundo que muchas veces se nos pasan algunas cosas. Léanlo de nuevo y si hay preguntas,
tráiganlas y las tratamos de responder entre todos, ¿ya? Pero siempre vuelvan a leerlo, porque eso está vivo, está realmente vivo para nosotros. Es verdad. No se queden solo con el estudio, esto tiene que ser también un trabajo personal, ¿ya? Así que sigan de la mano de Dios y sigamos juntos, que es lo más bello, compartiendo la fe, compartiendo la vida y nuestra esperanza en Dios. Amén. Amén, amén. Nos vemos pronto. Los quiero.